Tengan todos muy buenas noches. Entonces vamos a continuar con la parte 2 de lo que es la hematopoiesis. Ya hemos hablado anteriormente de lo que es la etapa prenatal. Ahora vamos a entrar a lo que es la etapa postnatal. Entonces hablaremos primeramente de lo que es el tejido hematopoiético adulto. Perdón. Entonces se dice que la médula ósea, cuando se está dando la formación de los huesos, forma un espacio en el centro, ¿ya? Entonces, por lo cual se forma a través de la reabsorción del cartílago y reabsorción del hueso endósteo, ¿ya? Generalmente el hueso endóstico, perdón, es la parte interna de un hueso, ¿ya? Por lo cual hace que el mesénquima invada este espacio eh, y forma una entidad separada, ¿ya? Entonces, ese mesénquima va a diferenciar tres tipos de células, que es el tejido reticular, el adiposo y el hematopoyético. Como podemos apreciar en la imagen, esta parte es el endostio, perdón, y generalmente, bueno, esto va a dividir lo que es el mesénquima en tres partes, ¿no? Las células generalmente hematopoyéticas, las reticulares y aquí generalmente no tenemos, como hemos dicho anteriormente, el tejido adiposo, que serían como las grasitas que se van a encontrar. ¿Ya? Entonces, vemos aquí en otra imagen las diferentes formaciones de los osteocitos, de la maduración de los huesos, y además vemos generalmente otros tipos de elementos, como es la formación de los megacariocitos, células de Schwann, las células estromales, las células de la célula madre hematopoyética, que va a dar formación a los macrófagos o adipocitos, ¿no? Generalmente estos se van a presentar a través de la matriz extracelular y van a presentar enzimas como la fibronectina, hialurónico, el colágeno 1 y 4, la laminina, los aminoglicanos. Generalmente también podemos encontrar lo que es la célula madre mesenquimal, entre otros, ¿ya? Entonces, hablamos de la maduración de la médula ósea. Se dice que hasta los 5 años la médula ósea es exclusivamente roja, ¿ya? Entonces, repito, que hasta los 5 años de edad del niño, generalmente la médula ósea es exclusivamente roja. Bueno, otra parte de la maduración se dice que entre los 5 a 7 años aparece una grasita medular en los huesos largos del niño, generalmente van a aparecer en los huesos largos, y esta médula roja activa prácticamente, se observa en los huesos, generalmente vamos a ver en los huesos planos y porción proximal de los huesos largos. Además, que también podemos encontrar en el hueso esternón, en las vértebras, en la pelvis o coxales, en las costillas y el cráneo. Bueno, repito esta parte. La médula roja está activada, ¿ya? Y prácticamente esto se va a observar en los siguientes huesos, en los planos, como el omóplato, y en la porción proximal de los huesos largos. Además que también se va a observar en el esternón, vértebras, pelvis, costilla y cráneo. Lo que decíamos en la parte proximal de los huesos largos. Como podemos ver, es en las epífisis donde se puede encontrar lo que es la médula ósea roja. ¿Ya? Eso es simplemente que queremos complementar. Ahora, vamos a hablar de lo que es la médula amarilla de la hematopoiesis. Y eso se da en forma secundaria. Bueno, entonces empezamos. Se dice que al desaparecer las células hematopoyéticas queda un tejido reticular y graso. ¿Ya? Entonces, como hemos visto anteriormente, había tres tipos de células en el mesénquima: el reticular, el lipídico y el hematopoyético. ¿Ya? Entonces, cuando ya desaparecen las células hematopoyéticas, solo quedaría el reticular y el graso. ¿Ya? ¿Para qué? Para que estos dos células o tejidos formen lo que es la médula amarilla. ¿Ya? Y esta médula amarilla está compuesta por tejido graso, células mesenquimáticas indiferenciadas y macrófago. Ya, generalmente los macrófagos son la primera línea de defensa. Pero todos estos elementos sirven como órganos de reserva de grasa y como tejido hematopoyético de reserva. ¿Qué quiero decir?
generalmente órgano de reserva de grasa. Ahí se van a encontrar lo que es algunos de los elementos del tejido graso y los tejidos hematopoyéticos de reserva cuando necesiten alguna formación de algunas células del cuerpo. Generalmente estos van a salir para poder sustituir a las células perdidas, ¿ya? Entonces, dice que se reactiva la médula roja cuando hay importante destrucción de esta por irradiación o pérdida excesiva de células. Puede ser por un trauma, generalmente puede ser por diferentes tipos de situaciones que pueda pasar un paciente, ¿ya? Entonces, pasamos a la médula roja activa y la distribución. Generalmente, como hemos dicho, hemos visto eh, lo que es en los huesos coxales, en el esternón, en las costillas, en el cráneo, en las epífisis proximales de lo que es los huesos largos, en los huesos planos, etcétera. ¿Ya? Entonces, decimos que la médula roja es la organización que está presente por cordones extravasculares, como hemos visto en la primera imagen del hueso, presentan capilares, entonces por lo cual presentan cordones extravasculares. Generalmente están compuestas ¿de qué? De las líneas celulares en desarrollo, como las eh, megacariocíticas y las linfocíticas. También existen como células troncales, como hemos visto generalmente a la célula madre pluripotencial. También encontramos lo que es células adventicias con presencia de fibroblastos y colágeno. Además que hemos visto que se presentan algunos macrófagos. Ahora, ¿qué da función a todo esto? Se dice que está separada de la luz de los sinusoides, ¿ya? Generalmente están separados de los elementos sinusoidales por células endoteliales, las células de la adventicia, que es la parte más externa de un hueso, y los adipocitos. Generalmente los adipocitos son los elementos principales del tejido lipídico, ¿ya? Entonces, aquí hemos visto generalmente lo que son los osteocitos, aquí hemos visto a los megacariocitos, reticulares, que hemos visto, generalmente también hemos visto otros, a los macrófagos, a la célula madre pluripotencial, entre otros, ¿ya? Entonces, continuamos. Aquí también vemos otra imagen que son los cordones hematopoyéticos. Generalmente aquí están, como podemos ver, a los adipocitos y células eritrocíticas y también la formación de megacariocitos como también de granulocitos. ¿Ya? Generalmente la parte adventicia va a ser siempre la parte más externa. Generalmente estos puntos, estas líneas que están de color rojo de la parte externa, a eso nosotros conocemos como adventicia. ¿Ya? Generalmente también presentan células endoteliales, especialmente presentan epitelios. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la distribución territorial de las líneas celulares? ¿Ya? Generalmente los eritrocitos se ubican en grupos pequeños. ¿Por qué? Porque contra las superficies externas para los senos vasculares. ¿Ya? Además, que también rodean a los macrófagos, que estas están cargadas de hierro y son característicos para poder ayudar a lo que es la formación del grupo M. ¿Ya? Otra, generalmente que los megacariocitos se encuentran por fuera de las paredes vasculares sinusoidales. ¿Por qué? Porque de esta manera facilita la liberación de las plaquetas hacia la luz sinusoidal, ¿ya? Hacia la herida que queremos decir, para que me entiendan, ¿ya? Los elementos sinusoidales. ¿Por qué razón? Porque los granulocitos se localizan a mayor profundidad en los cordones. ¿Qué quiero decir? Es de la parte más externa, en la parte media se va a encontrar los granulocitos, ¿ya? Generalmente porque se encuentran ahí, porque están hasta el momento de la maduración del metamielocito, que es la otra formación de la línea de los granulocitos. También se dice que se acercan a los senos vasculares, porque sabemos que los senos vasculares, al haber irrigación de algún tejido o de algún órgano o de algunas células, generalmente necesitan nutrición. Entonces, por eso tienen que estar cerca de los senos vasculares. Bueno, ¿cuál es la salida de las células de los cordones hematopoyéticos? Generalmente se dice que las células que abandonan la médula penetran a las paredes sinusoidales. ¿Para qué? Que a través de las células, ¿por dónde van a penetrar? A través de las células de la adventicia. Entonces, lo que quiero decir es que de la parte central, estos van a salir hacia la parte externa a través de la adventicia para poder llegar al torrente sanguíneo. ¿Ya? Y finalmente salen por los espacios que están revestidos por la parte epitelial. ¿Ya? Entonces, nuevamente, generalmente estos van a salir de la parte central o medial hacia la parte externa que se van a encontrar primeramente con una capa celular llamada adventicia y después
finalmente salen por los espacios que haya entre los epitelios. Ahora, ¿cuál es la irrigación de la médula? Se dice que en la mitad de la diáfisis de los huesos largos hay aberturas o canales medulares, ya generalmente son como porosos, como podemos decir. Generalmente estos van a penetrar nutrientes que van a ayudar a la maduración y al desarrollo de los huesos y estos van a atravesar para poder difundir al canal medular, ¿ya? Generalmente, ¿por qué? Porque la arteria nutriente pasa la arteria nutricia o arteria nutriente pasa a través de este canal para poder ayudar a la formación y dar nutrientes a lo que es el hueso. Se dice que también aporta a más ramas del canal Haversiano en su trayectoria, que está parte dentro del hueso. ¿Por qué? Porque en la cavidad medular se divide en ramas ascendentes y descendentes. Ya que vemos que los huesos largos, como son largos, necesitan mayor capacidad de nutrición. Además, que la arteria nutricia solo se puede ver por la parte interna distal de los huesos largos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de esta? Es proveer sustancias nutricionales para su desarrollo de los huesos. ¿Ya? Como podemos ver, las partes ascendentes y descendentes de un agujero nutricio por donde van a pasar únicamente por un solo lado, que es la parte eh, interna distal, entonces van a pasar lo que es la arteria nutricia y va a irrigar a todo lo que es el periósteo para dar su nutrición celular.